presenta Motorola con su Motorola Edge 40 Neo. Hello, Moto. Ayer se cumplió un mes de que Javier Milei es presidente de la República Argentina. Ganó las elecciones en segunda vuelta y prometía un plan de impacto, y así lo anunció cuando en las escalinatas del Congreso dio su mensaje a la población. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho: pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Javier Milei es presidente de la Argentina, emitió un decreto de necesidad de urgencia compuesto de más de 300 artículos, y ahora en el Parlamento se está discutiendo una ley que han llamado Ómnibus, que también tiene muchos artículos que viene a desregular y cambiar una parte de la legislación en la República Argentina. ¿Cómo va el gobierno de Javier Milei? ¿Está cumpliendo con lo prometido? ¿Cuánto tiempo durará esa luna de miel? Lo conversamos en nuestra entrevista central de hoy con Paulino Rodríguez, periodista de La Nación Más en la República Argentina. Paulino, ¿cómo estás? Buenos días. Un enorme placer, Francisco, un gusto, buen día. El gusto es nuestro, totalmente nuestro, Paulino. ¿Cómo evaluás este primer mes de la gestión de Javier Milei como presidente? Bueno, primero es un mes de una enorme vertiginosidad, con una aceleración en los tiempos muy fuerte, con una impronta de un sello personal de Milei que puede gustar más o gustar menos, pero que cambia el axioma con el que transitó el gobierno de Alberto Fernández los últimos años. Hay una centralidad en la toma de decisión política muy personalista del propio presidente, con muchos interrogantes y enigmas por develar de cara al futuro en términos de si el equipo que decía que tenía es realmente un equipo, si lo que hay en la Argentina es un plan articulado y sistemático de reformas estructurales, o solo hay alguna parte de ese plan de reformas, y con la idea de que todavía falta un plan general más integral en términos económicos, es decir, un programa económico, y al mismo tiempo un plan de estabilización. Lo que ha habido es una especie de liberalización de precios, liberación de límites, de obstáculos de las compañías para reencauzar su estructura de costos y por tanto volver a tener en algún caso rentabilidad, pero eso en el corto plazo pulveriza el consumo, semella en el poder adquisitivo, en el poder real de compra, y en consecuencia las situaciones que se empieza a vivir en la Argentina es de cierta asfixia incluso para sectores de clase media que estaban por encima de la media. Así que yo creo que tiene enormes desafíos. Hoy se va a conocer el dato de inflación de diciembre, es la inflación más alta de los últimos 32 años. Vamos a estar cerca del 30% mensual. Mensual es una cifra inédita para el mundo que transitamos, no para la región, sino para el mundo, salvo alguna excepción. Y eso trastoca todo, porque no permite previsibilidad, porque no permite crédito, porque subsume al mundo productivo en un negocio más financiero que productivo, con lo cual hay que salir rápidamente de ahí. Creo que en el inconsciente colectivo el desembarco de un economista por primera vez en la historia argentina a la Casa Rosada tiene que ver con la idea de que él va a poder hacer que la economía se estabilice y que la Argentina vuelva a crecer. Ese desafío por ahora es un pendiente de Milei. Aquello de que la cosa iba a ser más complicada antes de que comenzara a mejorar, entonces se está cumpliendo, Paulino. De eso no hay duda, y probablemente la mayoría de los analistas dicen que aún restan 90 o 100 días muy dramáticos. Luego vendrá un periodo de cierta estabilización de 90 o 100 días adicionales,
hasta esa recuperación que algunos hablan del famoso segundo semestre, que tampoco tenemos en cuenta. Pero bueno, veremos, porque en la Argentina después vienen los imponderables. No es lo mismo una cosecha récord que alguna contingencia climática de las que estamos viendo pudieran terminar teniendo impacto en esa generadora de dólares que la Argentina tiene siempre a mano, y que por caso el gobierno que se fue no tuvo el último año, y las consecuencias son harto evidentes respecto a lo que terminó ocurriendo, porque eso te genera más estrés en el mercado del tipo de cambio, te genera más presión sobre el dólar, te genera menos reservas para poder importar, te genera una multiplicidad de problemas, no poder reestructurar la deuda, no poder hacer frente a pagos o compromisos asumidos. Es decir, en una economía donde, a diferencia de ustedes, la moneda doméstica vale poco en tanto y en cuanto todo el argentino medio lo que piensa lo está pensando en términos de cuánto vale en relación con el dólar, claro. Si no hay un ancla basado en el tipo de cambio para estabilizar la economía, difícilmente la economía se estabilice. Lo que quiero decir en otros términos es, si este tipo de cambio más o menos 1.000 pesos en la Argentina, que ya está en 1.200 en algunos mercados financieros de tipos de cambio financieros como el contado con liquidación, si ese dólar de 1.100 se va a 1.500, no hay razón para pensar que haya un programa de estabilización o que los precios terminen anclados en los valores de hoy. Van a seguir subiendo. Y si esa dinámica se sigue retroalimentando, bueno, la espiralización de precios lleva a una pulverización de salarios que va a generar un descalce mayor entre ingresos y nivel de gastos, y por lo tanto mayores restricciones y un consumo que se desplome. Paulino, te pregunto ahora por el poder político. ¿Cómo has visto el ejercicio del poder político de Milei desde esta perspectiva? Hasta ahora hemos visto que el kirchnerismo o expresiones del kirchnerismo tal vez no están tan presentes diariamente como sí lo estaban, por supuesto, cuando eran gobierno. Hasta ahora parte de la oposición al gobierno de Milei la han llevado adelante desde los sindicatos, por ejemplo, con recursos de amparo ante el decreto de necesidad de urgencia o, por ejemplo, su discrepancia con algunos aspectos de la ley ómnibus. ¿Cómo has visto y cómo catalogás a Milei en el ejercicio del poder político? Todavía es un misterio saber cuánto hay de estrategia y cuánto hay de improvisación. Sería más grave que hubiese o existiera inconsciencia en algunos de los funcionarios. Entiendo que ojalá no. Ahora, dicho sea de paso, la oposición está agazapada, entendiendo que hay un clima de época. Hubo una elección hace poco más de mes y medio. Hay un presidente que lleva 4 semanas en el ejercicio del poder. La sociedad no quiere alta conflictividad, quiere resolver sus problemas. Y efectivamente la punta de lanza de la oposición la esgrimen sectores muy desgastados en términos sociales. La CGT, los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras, los partidos de izquierda minoritarios. Ese es el principal soporte de Milei, porque cada vez que ellos salen a la calle, una parte importante de la sociedad que está viendo con enorme preocupación lo que sucede, vuelve a encauzarse detrás de Milei, porque finalmente entiende que es peor lo otro, que es lo que ya vino transitando el argentino medio durante todos estos últimos años. No sé si logro explicarme, pero sí, perfectamente. Esa inercia de ese sector opositor es el que le está dando hoy más sustento a Milei que el propio Milei como argumento para sostenerlo de parte de los propios. Porque en la ley ómnibus o en el decreto, Milei no reduce un solo impuesto, pese a todo lo que dijo en campaña, más bien los aumenta, en algunos casos, le impone derechos de exportaciones a muchos sectores que estaban excluidos, más allá de que ahora en la negociación política finalmente termina por licuarlos o reducirlos, o en algunos casos eliminar la idea de poner impuestos, pero no reducir impuestos. Y Milei además establece pedidos de facultades extraordinarias que si lo hubiera pedido Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, todo aquel colectivo que apoya a Milei estaría poniendo el grito en el cielo y advirtiendo sobre las consecuencias que ello podría tener si se mal utilizan. Por ejemplo, está pidiendo que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES pase al Tesoro. Está pidiendo facultades extraordinarias para privatizar 41 empresas públicas. Está pidiendo facultades extraordinarias para hacer una nueva
ley de movilidad jubilatoria, pero arrogándose para sí la facultad de hacerla, a diferencia de Alberto Fernández, que la puso en manos del Congreso y que además le había establecido un plazo de 6 meses. Acá no hay plazo, podría transitar 4 años de gobierno aumentando por decreto las jubilaciones con la sola voluntad de él respecto a establecer de cuánto es ese aumento y a quiénes. Pero además está diciendo que a diferencia de lo que se votó en el Congreso en 2021, para tomar deuda en el exterior, ese acuerdo no debe pasar por el Congreso. Entonces, todas esas cosas, hasta tenía un capítulo en la ley ómnibus donde se sostenía que 3 o más personas en vía pública, cuando se reunían, tenían que pedir autorización y el Ministerio de Seguridad era el encargado de otorgar finalmente el beneplácito y determinar en todo caso si el horario previsto era el deseable o no, cosa que se quitó ayer y lo confirmó la propia ministra Patricia Bullrich. Enhorabuena para no trabar la discusión. Entonces, estas son las cosas que están evidenciándose en la Argentina. Hay muchos que dicen, yo quiero el cambio. No hay duda que hay que hacer un cambio respecto al kirchnerismo, los métodos, las prácticas, las formas y la manera de ver las cosas del kirchnerismo. Esta cosa de un Estado omnipresente, grandilocuente, elefantiásico, holgazán, que más que ayudar terminaba perjudicando a la inmensa mayoría de los argentinos, salvo a los que ostentaban el poder. Ahora, ese cambio tiene que tener parámetros republicanos, estar ajustados a la Constitución, para justamente garantizar el principal activo que Milei ha hecho de sí ante la sociedad, que es la libertad. Claro. Cuando no impera la ley, lo que está en riesgo es la libertad. Paulino, cuando anunció el decreto de necesidad de urgencia, aquí lo compartimos con la audiencia, pasamos parte de un audio donde Milei anuncia 30 medidas que enviaba en ese decreto de necesidad de urgencia o que se presentaba, porque eso ya de alguna manera, salvo que sea rechazado, es ley. Hablaba de 30, yo leí el decreto entero, había más de 300, y me llamaba la atención el hecho de que una de esas medidas llegaba a regular cómo debían ubicarse los productos en la góndola de los supermercados. ¿Tan regulada, tan constreñida, tan encorsetada estaba la economía argentina? Sí, a tal punto que en las líneas generales del decreto, te diría que hay consensos mayoritarios para que ese decreto rija, aún sea por aprobación ficta. ¿Qué es aprobación ficta? Que las 2 cámaras, diputados y senadores en el Congreso, no rechacen el decreto de Milei. Claro, no es que no lo aprueben, sino que no lo rechacen. Exactamente. Con lo cual, podría pasar que una de las 2 lo rechace, pero la otra no lo trate, claro. Y el decreto, mientras eso ocurra, va a seguir rigiendo. Y efectivamente en el decreto se establece la derogación de la ley de abastecimiento, la derogación de la ley de precios máximos, un sinfín de cuestiones que efectivamente perturbaban, empiojaban la economía, la trababan, engordaban al sector público, daban poderes excepcionales a funcionarios de turno, amainados luego con la presunción creciente de alta corrupción, etcétera, etcétera. Ahora, eso que está bien requiere de todas maneras un plan de estabilización. Porque si vos no tenés un plan de estabilización, lo que puede pasar es que todo eso que es un beneficio, la sociedad empieza a percibir lo que era parte de lo que hacía que no se dispararan los precios en las góndolas. Entonces puede quizás empezar a comprender que algún límite hay que ponerle, y porque efectivamente algún sector, ya no solo del kirchnerismo, sino otros, empiecen a pensar que también los empresarios son parte del problema y que algunos aumentan con exceso y que otros finalmente se sobregiran. De hecho, mira, hay automotrices a esta hora de la mañana de hoy que están tomando decisiones de reducir entre 5 y hasta 15% el valor de los autos 0 kilómetros que habían aumentado hace exactamente 20 días. Claro. Porque efectivamente se les pinchó mucho la venta, se les frenó y en consecuencia entienden que tienen que volver a vender porque si no, no hay negocio. Con lo cual es probable que esa dinámica se vea en otros sectores en los próximos 60 o 90 días. Con lo cual el gobierno entiende que la inflación se va a frenar más por la recesión y la imposibilidad de validar precios por parte del consumidor que con un plan de estabilización. Pero eso conlleva sus riesgos. El riesgo es que finalmente en el medio lo que hay es una contracción del consumo muy fuerte que tiene sus secuelas
con impacto en el empleo y en la producción. Paulino, una última, más que pregunta, reflexión. Todo gobierno cuando asume vive una luna de miel con sus votantes y con los que no lo votaron. Le dan un tiempo, una especie de cheque en blanco, pero sabemos que es un cronómetro que se echa a andar hacia atrás y no sabemos cuánto dura. En el caso de Milei, uno presume que esa luna de miel incluso va a ser más corta que otras, la de otros presidentes de la República Argentina u otros de todo el mundo, en función de las condiciones. ¿Vos cuánto crees que va a durar ese vínculo de luna de miel con la gente o esa oposición agazapada, teniendo en cuenta, como has mencionado durante esta charla, que por ejemplo los precios han seguido subiendo, que los combustibles han seguido subiendo, que las tarifas públicas van a empezar a subir? ¿Cuánto crees que va a durar esa luna de miel entre la gente y Milei? Si Milei logra convencer a un sector mayoritario de la sociedad de que todo eso es y tiene una lógica, un sentido y un propósito y le impone épica a la comunicación, podría transitarlo. Para eso requiere mucha austeridad y una enorme cuota de ejemplaridad. Si la sociedad entiende que el esfuerzo esta vez va en serio, tal vez un sector mayoritario acompañe, aunque duela. Ahora, dicho esto, quiero hacer una corrección importante. Con Macri parcialmente también había ocurrido algo parecido, pero no de esta magnitud. Con Milei no hay luna de miel mayoritaria de 70-80%. El que no eligió a Milei, en una parte sustancial y mayoritaria, el día después de la asunción empezó a combatir a Milei. A tal punto que los estatales, el primer día hábil de gestión de Milei, decretaron un paro nacional. A partir incluso, el análisis lo hago, de que la CGT toma la decisión de un paro general que se convierte y constituye a la postre en la decisión más veloz de contrarrestar a un gobierno desde 1983 hasta esta parte. Nunca antes ningún gobierno argentino, desde el 83 hasta aquí, había tenido un paro general de la CGT a menos de 60 días de haber asumido. Nunca. Y esto pasa hoy. Es decir, Milei despertó en el núcleo duro de la oposición esta idea de que hay que batallar y contrarrestar a Milei porque entienden que sus intereses están en juego, muchos de los cuales son ciertos. Entonces, ahí en esa pulsión que Milei además dice, si no la libero hoy esa batalla, no la voy a liberar nunca, está hoy la dinámica política. Y en ese contexto es que hay que interpretar lo que ocurre. Con una oposición, digamos a Milei, que no es el kirchnerismo, que es el colectivo Juntos, que encarna el PRO, el radicalismo y otras expresiones políticas opositoras al kirchnerismo, que están en una posición incómoda, porque entienden que no hay margen para oponerse a Milei, porque ya están los opositores a Milei, que son el peronismo y el kirchnerismo, particularmente el kirchnerismo, pero que están buscando tener razones para acompañar desde lo discursivo al propio Milei. Y esas argumentaciones se las tiene que dar Milei. Y hasta acá, políticamente, Milei todavía no ha dado los gestos necesarios o que la oposición reclama. Dicho sea de paso, nunca recibió a Milei a los referentes de la oposición. Nunca se reunió, más allá de Mauricio Macri, con los líderes parlamentarios de la oposición. De esa oposición más amiga, más afín, más cercana. Por lo tanto, si no construye esos puentes, entiendo Guillermo Franco está trabajando en eso, no con problemas menores, difícilmente Milei construya esa amalgama de estructura política indispensable para poder llevar adelante esos cambios, esas transformaciones que buena parte del sistema valida, que en algún punto reclama por los métodos, pero que al final del camino está dispuesto a concederle que aunque no sean los mejores métodos, el objetivo final hay que cumplirlo, pero que necesitan un gesto para poder acompañar y ser parte, integrarse sobre la estructura de un gobierno que por primera vez en la historia argentina tiene a un presidente que no tiene un solo gobernador ni un solo intendente a lo largo y ancho de la geografía argentina. No tiene un solo gobernador de los 24 gobernadores y tampoco un solo intendente de los más de 2.200 intendentes de todo el país. Paulino Rodríguez, periodista argentino, integrante del staff de La Nación Más, gracias por ayudarnos a decodificar este primer mes de Javier Milei como presidente de Argentina y a otear qué es lo que pueda venir para adelante. Muchas gracias. Enorme abrazo y un placer enorme.